Ya, como les dijimos, estamos en comunicación con Alberto. ¿Qué haces, Alberto? Buen día. Acá te saludamos Gabriel Suet, Leandro Renú y Florencia Barragán. ¿Cómo va? ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Cómo andan ustedes? Bien, muchas gracias por atendernos, por darnos esta nota. Teníamos Por muchas favor, ganas de hablar con vos. por favor, es un gusto. Vamos a hablar de un montón de cosas, esperemos hablar de un montón de cosas. Vamos a hablar, si se puede, de la reunión que tuviste con Lula el lunes pasado, de cómo eso puede proyectar un nuevo polo progresista en América Latina. Vamos a hablar de qué va a pasar con las PASO, del proyecto de renta inesperada, del 2023, de economía, de lo que dijo ayer también Máximo Kirchner. Pero antes me interesa conocer algunos otros detalles. Vos ahora Perfecto. físicamente, ¿dónde estás? ¿Se puede contar? Estoy en Olivos, en el despacho del chalet. Este es un despacho. El presidente tiene un lugar que se llama Jefatura de Gabinete, donde tiene el despacho principal y hay oficinas para cuando la actividad se traslada a Olivos. Pero esto no, acá es donde habitualmente estoy, tiene un despacho y en ese despacho los estoy atendiendo. Ahí es donde vivís, Eh, digamos. Claro, exactamente. Acá están los dormitorios, para decirlo de algún modo. Bien. Vos- Y, y hasta recién estuve jugando con Francisco, que me da trabajo porque no quiere directamente empezar a caminar y no sé cómo hacerlo gatear todavía. caminar antes de Tiende a gatear. pararse, tiende a pararse y no gatea, así que estoy con ese esfuerzo. Está bien. Que ya tiene Tratando. 6 meses, va para 7. Va para 7, exactamente. ¿Y qué rutina tenés estable con él? Algo que todos los días hagas. No, yo generalmente desayuno aquí con alguien, empiezo el día desayunando con alguien tipo 8:30, 9 de la mañana, que es alguien por motivos de trabajo. Antes de irme siempre paso a verlo, que la verdad que tiene una capacidad para ablandarme maravillosa, porque no hay día que no lo vea a la mañana y me regale una risa espectacular. Y después durante el día la mamá me manda fotos de él o hacemos videollamadas. Mm. Y a la noche cuando lo veo, generalmente lo veo antes de dormirse un ratito, porque cuando llego, yo siempre llego tipo 9:30, 10, a esa hora ya él está más dormido que despierto. Está bien, lo ves poco entonces Lo durante veo el día. poco, lo veo poco, lo veo poco, pero lo disfruto mucho. Los fines de semana trato de estar un poco más con él. ¿Y cómo es un domingo ahí en Olivos? ¿A qué hora te levantas en general? Hoy me desperté a las 8, eh, desayuné, leí los diarios. eh, Ahora tengo 11:30 reuniones. Luego estuve con Francisco hasta recién, jugando, y eso. ¿Con qué? ¿Vos tenés una alarma que te pones siempre a la misma hora o la vas cambiando No, según? no, no, tengo una alarma biológica desde hace siglos que, que hace que a las 7:15 de la mañana mis ojos ya no se cierren más. ¿Sin alarma? No, 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 sí me despierto solo, sí, me Mirá. despierto solo. ¿Con qué funcionario Duermo hablas? bien, gracias a Dios logro dormir bien y me despierto solo. Mirá qué bien. ¿Con qué funcionario hablas primero todos los días? Ah, y depende, generalmente con Gaby Ceruti para ver qué pasa en los medios, qué es lo que está pasando, pero depende, hay momentos donde hablo mucho con Vilma, Mm. hay momentos donde hablo mucho con Sergio, depende también la coyuntura. Estos días estoy hablando mucho con Santiago, ayer estuvimos reunidos con Santiago aquí, Cafiero. porque claro, por el tema del viaje a París y el viaje al G20, depende, Mm. depende. Nosotros les preguntamos todos los domingos a los oyentes, les pedimos que nos manden sus fotos de desayuno. ¿Vos tenés un desayuno siempre el mismo, estable, todos los días? Respecto de lo que desayuno, Sí, ¿qué desayunas? mira, como hace más o menos un mes me puse un chip en la cabeza que dice baja de peso, Ah, mira. me puse a hacer una dieta que le inventé yo, es la dieta de Alberto, que me va bastante bien, no te voy a mentir. ¿Cómo es la dieta, Y, Alberto? pero es muy simple, consiste en no comer. Ah, mira. Eh, la verdad, no comer nada de las cosas que a uno más le gustan y que más engordan. Eliminé todo lo que tiene que ver con el pan con harinas, todos Ajá. los hidratos, eliminé todo lo dulce, que es lo que más me cuesta, y como básicamente carne y verduras grilladas. ¿Y a la mañana entonces pasás A del la mañana desayuno? desayuno sistemáticamente una manzana rallada y avena.
¿Roja o verde la manzana? Ah, no tengo ni idea, que se me Ah, traen rayadas, no te tengo la ni idea de qué traen, color es. claro, ¿Eh? te la traen rayada ya. Me la traen rayada, no tengo ni idea de qué color es. Está bien, Pero suele ser dulzona, con lo cual, como pera o manzana rallada. está bien. Y, Un y Alberto un vaso de herbívoro. leche y un vaso de leche y un poco de jugo de naranja. ¿Un vaso de Siempre leche? desayuno. Sí, Mirá. sí, sí. Bueno, y el menú del mediodía, de la noche, eso, bueno, al mediodía Es lo que ya te almorzás conté, en es Casa lo que te Rosada. conté. Me tomo un caldo, una taza de caldo, y que eso me hace bajar mucho la ansiedad de comer, Sí. el apetito. Y después como o un bife, un pedazo de pollo, o un pedazo de pescado con verduras pilladas. Ajá, ¿y está dando resultado la dieta? ¿Sabés que sí, che? Sí. ¿Sabés que sí, sí, sí. Estoy contento porque ya he bajado bastante de peso, muchos kilos. En Con un lo cual eso me momento, entusiasma, porque al ver que funciona, claro, la dieta Alberto funciona, entonces estoy con eso. en un momento me acuerdo que el tema de cómo estabas de peso, si caminabas a la mañana, era como una cuestión de estado. Todo el mundo te preguntaba por eso. Ahora, es que en verdad, me han tocado vivir como presidente momentos muy difíciles y uno de algún modo canaliza ese malestar. Y cuando yo la verdad no fumo, no tomo alcohol, la verdad es que eso lo canalizo comiendo cosas dulces. Mm, Y ahí me fui al diablo con el peso. claro. Y bueno, eso ahora lo estoy controlando, gracias a Dios bien. El otro día me causaba gracia porque le dije a alguien, digo, ahora cuando me vean flaco van a empezar a inventar qué enfermedad tengo, ¿no? Mm, Y un chico en la facu se ve que se filmó cuando entraba a dar clases y uno se le ocurrió escribir qué demacrado está, qué le está pasando, qué flaco está, qué le pasó a este mm, hombre. Y entonces ahí empezaron a opinar 500 tipos en las redes y yo decía, qué cosa notable, ¿no? mm. Pero bueno, Ahora, eso es lo que pasa. si vos ves una foto tuya antes de asumir como presidente y ves una foto tuya ahora, bueno, lo quiero decir de manera... Estoy más canoso, ahora estoy más delgado que cuando asumí, Mm. pero estuve mucho más gordo que cuando asumí en algún Pero momento. ser presidente se siente físicamente. Bueno, y sí, porque ¿Cómo uno es ese vive proceso? permanentemente en tensión, Mm. ¿no? Uno se convierte muchas veces esto dicho del mejor modo, en una suerte de chivo expiatorio de una sociedad que quiere respuestas. Y pase lo que pasa, pareciera que el responsable es el presidente. Mm. Con lo cual uno vive permanentemente en tensión. Pero bueno, es parte de la gestión, ¿no? Sabía que iba a ser así. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que fue tu encuentro con Lula. También estuviste con Evo el viernes. En el acto con Evo dijiste, están ganando peso las regiones, Europa, América del Norte, y llamaste justamente a que América Latina también fortalezca su integración regional. ¿Qué se habló de esto en el almuerzo que tuviste con Lula el lunes? Con Lula tuvimos un primer encuentro a solas, después tuvimos un almuerzo con más gente. Pero yo le planteé esto a Lula estando a solas porque claramente la globalización entró en debate, ¿no? La OTAN, que estaba moribunda con Trump, de repente renace, se fortalece con el tema Ucrania, y las regiones se empiezan a preguntar para qué sirve esto de la globalización, porque cuando tienen los problemas la globalización no acude en auxilio del resto. Cuando la globalización nació allá por los años 90 nos decían que el mundo iba a ser una gran aldea, y esa imagen de la gran aldea donde todos éramos solidarios y colaboramos con el otro nunca termina ocurriendo. Entonces lo que empieza a verse es el fortalecimiento de las regiones. Se une la Unión Africana, se une Europa, se empiezan a unir grandes mercados como los BRICS, y también hay que unir a la América Latina y al Caribe. Y por eso nosotros, desde el primer día, primero ayudamos mucho a México cuando estuvo al frente de CELAC, y después cuando nos hicimos cargo de la presidencia de la CELAC durante este año, avanzamos muchísimo con la reunión inclusive de la Unión Europea CELAC, porque creo que tenemos que entender el desafío que tenemos como región, y tenemos también una gran oportunidad como región, porque el mundo va a demandar
en los años venideros. Uno de los temas del G20 es la seguridad alimentaria. La FAO está anunciando que en el mundo va a haber más de 300 millones de personas hambrientas, una hambruna que va a afectar a más de 300 millones de personas. Esas 300 millones de personas están casi todas en el hemisferio sur, y por lo tanto tenemos que prestarle mucha atención al tema. Y también es una oportunidad, porque nosotros podemos ser muy buenos productores de alimentos, no de granos, de alimentos, porque cuando vendemos granos generalmente vendemos alimentos para animales. La soja que le vendemos a China se usa para alimentar animales, no se usa para consumo, en su mayoría se usa para alimentos animales, no para consumo humano. Ahora nosotros tenemos que producir alimentos, por eso estoy pidiendo y estoy esperando que en el Congreso se pongan de acuerdo para avanzar con la ley de agroindustria, que nos permita ponerle valor a todo eso y poder exportar alimentos, que es además un ingreso infinitamente mayor que el que ingresa cuando uno exporta granos. Y si uno lo piensa, América Latina tiene todo lo que el mundo va a demandar. Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, son grandes productores de alimentos, Ecuador es un gran productor de paltas, de bananas, de cacao. El litio, el 66% del litio que hay en el mundo está entre Argentina, Bolivia y Chile. México también tiene litio. Cuando uno habla del hidrógeno verde, los vientos que hay en Argentina y su proximidad al mar, fundamentalmente en la Patagonia, le dan una oportunidad única para poder avanzar con la producción de hidrógeno. Ahora, presidente, viste que cuando se habla de integración regional, bueno, a veces se habla de consignas generales o de buenas intenciones, pero me interesa saber si en esa charla con Lula se pusieron algún objetivo concreto y conseguible en el corto plazo para justamente avanzar en esta integración. Lula Lula me lo planteó y yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? En verdad lo que nosotros necesitamos, y el otro día Evo también lo dijo, lo que nosotros debemos es darle institucionalidad a la CELAC y empezar a tener normas que empiecen a regirnos a todos los países de la región. Y que respetemos esa institucionalidad y esas normas como debe ser, respetándonos en la pluralidad, en la diversidad. Yo siempre que marco que el primer presidente de la CELAC fue Sebastián Piñera, presidente de Chile. Y cuando terminó su mandato, le dio el mandato a Raúl Castro, presidente de Cuba. Entonces, y todo funcionó. Y bueno, eso yo creo que, como bien hablaba Lula días atrás, a eso debemos darle institucionalidad, debemos darle un marco normativo que nos permita que la región funcione como funciona la Unión Europea, por ejemplo. Bien. Bueno, la Unión Europea es un bloque común, tienen una misma moneda. Por eso digo. Pero eso es, aspiracionalmente eso es correcto. Que nosotros busquemos construir algo así, eso es correcto. Porque cuando en Europa hay problemas, Europa va en socorro del que tiene problemas. Sí. Y no lo deja suelto. Ahora, eso es un mediano largo plazo, me imagino, lo que vos tenés en mente. En el corto plazo, ¿qué podemos esperar? ¿Que haya alguna convocatoria de la CELAC para avanzar en qué? En enero tenemos la reunión de presidentes con la CELAC, donde termina la presidencia pro tempore de Argentina. Sí. Ahí ya Lula va a ser presidente. Claro, en ejercicio, sí. Y el jueves que hablé con Andrés Manuel López Obrador también hablamos de este tema. Y yo creo que teniendo a México, a Brasil y a Argentina alineados en un destino común, es mucho más fácil poder concretar esos objetivos. Bien. Yo le conté a Andrés, al presidente López Obrador, le conté la charla que tuve con Lula. Él me contó que había hablado con Lula. Y
Y bueno, creo que es una gran oportunidad que tenemos para que en todo caso eso que vos ves como de mediano y largo plazo tenga un impulso más fuerte, más sólido, porque estamos todos en la misma sintonía. Bien. El viernes en el acto con Evo dijiste, la adversidad se llama derecha y no está entre nosotros compañeros, entendámoslo de una vez por todas. Y al día siguiente, ayer, Máximo fue muy duro. Sin nombrarte, Máximo Kirchner te acusó de estar embarcado en una aventura personal y de poner cara de víctima. ¿Cómo lo tomaste? ¿Qué reflexión te genera? No, yo respeto, miren, Perón una vez nos enseñó que cuando un compañero habla mal de otro compañero empieza a dejar de ser peronista. Con lo cual yo respeto todas las opiniones, todas las miradas y todas las visiones. Nadie ha hecho más por la unidad que yo y nadie pondera más la unidad que yo. Y por lo tanto, que garantizar que las derechas, que la derecha no vuelva a la Argentina, por muchos motivos, fundamentalmente por el bienestar del pueblo. Es un deber que tenemos todos los que estamos en este espacio. El frente de todos no es el frente de 3 o 4 dirigentes. Todos son argentinos y argentinas que nos están demandando cambios que necesitan y que a pesar de que estamos en una Argentina que a mí cuando culminé este mandato van a haber pasado 4 años, 2 años viví en pandemia, 2 años viví en guerra. Y sin embargo la Argentina habrá crecido su Producto Bruto 3 años consecutivos por primera vez desde el año 2007. Entonces, esta Argentina donde falta mucho por hacer, donde hay que corregir la distribución del ingreso, porque Macri dejó los ingresos absolutamente devaluados, la caída del salario real fue de 20 puntos, y recuperar eso en medio de una pandemia y de una guerra que genera inflación, es muy difícil, pero no hay que, por difícil que sea, no hay que dejar de poner todo nuestro esfuerzo, toda nuestra inteligencia en ver cómo logramos ese objetivo. Ahora, esa frase que vos citaste de Perón, cuando un compañero empieza a criticar a otro compañero, deja de ser peronista, bueno, es fácilmente titulable. Alberto Fernández le respondió a Máximo. No, yo no le estoy respondiendo, porque la verdad es que hay muchas críticas, ¿no? Lo de Máximo. Máximo tiene todo el derecho, es un hombre respetable, yo la verdad tengo buena opinión de él, no, de ningún modo le estoy contestando y yo lo respeto mucho, realmente, como respeto a todos, yo respeto a todos, acá nadie sobra, esa es mi idea, aquí todos hacemos falta. Y por lo tanto, toda opinión es valiosa y toda opinión es respetable. Yo no quiero entrar en debate con ningún compañero porque si no estaría haciendo lo que estoy criticando, justamente. Ahora, ayer... Solo llamo a la reflexión. Nosotros no tenemos no está entre nosotros la adversidad. Evo contó que cuando hizo la reforma constitucional en Bolivia, que generó el Estado plurinacional de Bolivia y dejaron de llamar dialectos a los idiomas de los pueblos bolivianos originarios. Sí. Dijo que había una consigna que decía unidad en la diversidad para enfrentar a la adversidad. Sí. Unidad en la diversidad para enfrentar a la adversidad. Y yo lo escuché y dijo, esto es una frase para nosotros. Claro. Unidad en la diversidad para afrontar la adversidad. Ahora, ¿dónde está la adversidad? La adversidad no está entre nosotros. Entre nosotros tenemos matices, tenemos formas de ver las cosas diferentes, y todas son respetables, La adversidad es pensar que Lula ganó por apenas un punto después de lo que fue el gobierno de Bolsonaro, un gobierno que hacía fosas comunes para enterrar a los muertos de la pandemia y que le recomendaba a los brasileros que en plena pandemia naden por las alcantarillas. Al margen de la figura de Máximo, digo, ¿qué te genera ese concepto de que vos estás embarcado en una aventura personal? No, me parece que es una mirada equivocada. Yo precisamente lo que menos hago es... Cuando ustedes escriben en los diarios, lo que más me critican, lo que siempre señalan es que nunca quise construir el albertismo. Cosa que es cierto.
porque no creo en los personalismos y porque creo que somos parte de un proyecto y todos somos fungibles y algunos serán más necesarios que otros. Y tal vez en esta etapa fui necesario yo y en la que viene sea necesario otro, no lo sé, no lo sé. Lo que sí sé es que yo soy parte de un proyecto y que a mí me pueden acusar de cualquier cosa menos de hacer aventuras personales, eso no. Eso no. Vos dijiste, si existen diferencias, saldemos las diferencias. Máximo dijo también algo parecido, si hay que discutir, discutamos. Ahora, los dirigentes que responden a Cristina están pidiendo que vos llames a una mesa política dentro del Frente de Todos. ¿Los vas a hacer eso? Yo no tengo ningún problema en eso. Yo la verdad lo que siento es que cuando empezamos a hablar así, empezamos a hablar en un metalenguaje que el ciudadano común dice, ¿de qué me están hablando? Porque todos los sectores del frente son parte del gobierno y el gobierno es la gran mesa donde se gestiona la cosa pública. Pero al margen de eso yo creo que tenemos que empezar a entender que la Argentina tiene urgencias y que tenemos que ver cómo resolver las urgencias esas en un escenario muy difícil, porque yo no tuve... lamentablemente, tengo la exclusividad de ser el único presidente que tuvo que gobernar en una pandemia y de ser el único presidente que tuvo que gobernar en una guerra de la naturaleza de la guerra de Ucrania y Rusia. Soy el único. Con lo cual, todos deberíamos entender el contexto general que vivimos. Y acá no estoy contabilizando el país que recibí. Con 100.000 millones de dólares de deuda a los actores privados y 50.000 millones de dólares, 45.000 millones de dólares de deuda al Fondo Monetario Internacional. No estoy contabilizando eso. Entonces, todos deberíamos entender la gravedad del problema, la dimensión del problema, lo difícil que es afrontar esos problemas teniendo en cuenta el contexto general que vive el mundo, siendo además, habiendo logrado que Argentina sea un actor en el mundo, porque Argentina, yo me voy a Francia a la Mesa de la Paz para discutir el problema de la guerra, y vengo de la reunión de CELAC, y después me voy a G20, y la Argentina es un actor protagonista. Después te voy a preguntar y quiero que hablemos acerca de qué pensás que deja tu gobierno. Van menos de 3 años, pero me imagino que ya debes tener esto que te voy a preguntar en la cabeza. ¿Qué deja tu gobierno, qué puede dejar como legado cuando termines? Pero eso te lo voy a preguntar en un ratito. Primero te quiero preguntar si tenés decidido la voluntad de ser candidato a presidente el año que viene. Yo tengo la decisión de que ganemos las elecciones en el 2023. Esa decisión la tengo y yo sé que es posible. Estoy seguro que es posible. Y lo que les pido a todos los compañeros es que me ayuden a eso. Después discutiremos quién es el mejor candidato o la mejor candidata. Después lo discutiremos. Yo creo que la mejor forma de discutirlo es con la gente votando. Las paso. Porque ese es el modo que gana, tiene una fortaleza mayor. Y vuelvo a repetir, yo no soy obstáculo de nada. Yo toda mi vida he sido un militante. Creo que hasta terminé siendo presidente porque se pensó que era el mejor, el que tenía más capacidad para articular la unidad. Con lo cual casi por eso fui candidato a presidente. Yo me acuerdo que en esos días cuando me lo hablaba Cristina, le decía, pero Cristina, si a mí nadie me mide en una encuesta, yo no estoy en la encuesta de la gente, no estoy en la cabeza de la gente. Y acepté el desafío porque entendí que tal vez podía ser cierto esa mirada de Cristina de que era quien mejor representaba la unidad y el que tenía capacidad para hablar con todos. Bueno, de hecho, el viernes Cristina hizo referencia a cómo decidió esa fórmula, dijo que no se arrepentía y lo justificó en un contexto, porque claro, como después vinieron tantas discusiones, muchos podían pensar que ella estaba arrepentida, pero ella dijo hay que juzgar las decisiones por el contexto en el que se tomaron. Y dijo que bueno, no tenía tampoco ella mucho apoyo de la dirigencia y que por eso había decidido avanzar con otra fórmula. Ahora, a mí hay algo que me obsesiona. En esa charla que tuvieron con Cristina, en la que ella te propone ser candidato, ¿no acordaron un mecanismo para saldar las diferencias que podrían surgir en el futuro? Teníamos otra urgencia, tiene mucha razón Cristina, teníamos otra urgencia. La urgencia es que el país gire, porque la ruta que había tomado era una ruta muy dañina, muy compleja, muy penosa para los argentinos.
y teníamos que, para hacer eso teníamos que unir fuerzas. Cristina era una persona central en eso, venía a hacer una gran elección en Buenos Aires, a pesar de no haber ganado una gran elección, y bueno, fue los días que yo acuñé aquella frase, con Cristina no alcanza, de Cristina no se puede, que era un mensaje para todos, para los que seguían resistiendo a Cristina, y yo les decía, miren, no jorobemos más, porque Cristina es muy importante, es casi esencial. Y la verdad es que eso era lo que consumía más nuestra atención en ese momento, eso era así. Ahora, ¿vos te arrepentís de no haber en ese momento dejado claro los términos de ese acuerdo? No, yo no me arrepiento de nada, yo creo que hicimos lo mejor posible, cada uno hizo lo mejor posible, cada uno puso de sí lo mejor, creo que puede haber habido diferencias, pero en los grandes temas que tienen que ver con pensar en los más necesitados, en los sectores sociales más postergados, en cómo la Argentina se para frente al mundo, en esos grandes temas no hubo diferencias. No hubo diferencias. Y las diferencias por ahí afloraron con el tema del Fondo Monetario, y la historia dirá quién tuvo razón. Yo por momentos pienso, si no hubiéramos hecho ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, este año teníamos que pagarle 19.000 millones de dólares, cosa que no hubiéramos podido hacer. Hubiéramos caído en default en medio de la guerra, con todas las consecuencias de la guerra. O sea, hubiéramos estado en un escenario, entiendo yo, muy complicado, pero bueno, todo esto es contrafáctico. En fin, yo lo que creo es que ahora lo que nosotros tenemos que hacer es unir esfuerzos para que podamos, como gobierno, salir adelante. Vamos a hablar en un ratito. Hoy leía un reportaje muy interesante que le hizo Jorge Fontevecchia a Mariana Mazzucato. Sí. Ahí recomiendo que lean lo que Mariana Mazzucato habla de Pfizer y de los contratos de Pfizer de las vacunas. Recomiendo que lo lean y cómo la Argentina actuó. Pero en un momento de su discurso, de sus palabras, de la conversación, ella dice que la Argentina hace una enorme inversión en favor de los sectores sociales más postergados. Y eso me parece que es algo que hay que ponerlo en valor. Claramente hay que ponerlo en valor. Vamos a hablar darnos cuenta de eso, porque si no pareciera que el gobierno no ha logrado nada. El gobierno en pandemia creció 10,3%, vuelve a crecer este año más de un 6%, por inercia va a crecer el año que viene no menos del 2%. El gobierno ha creado 1.300.000 puestos de trabajo, 400.000 puestos formales. El gobierno con el ATP preservó la fuente de trabajo de mucha gente y preservó la salud de muchas pymes que estaban tambaleando cuando la pandemia llegó. Entonces, todo eso hay que ponerlo en valor como resultados que nosotros obtuvimos. En un instante nos vamos a meter en la agenda económica. Te quiero hacer una última, Cristina, para ya dejar el tema atrás. Tengo entendido que el diálogo entre ustedes está interrumpido. ¿Se puede saldar las diferencias si no se hablan? Cuando necesito hablar con Cristina yo le llamo. ¿Siguen hablando? Yo creo que yo cuando necesito hablar con Cristina hablo. ¿Y cuándo hablaron por última vez? Ningún problema. ¿Hace cuánto que hablaste por última vez? No, pero no empecemos con el cristinómetro. Bien. ¿Cuánto hablé, de qué hablé, qué conversamos? Bueno, para tener un panorama general. Bueno, está bien, cuando la necesitas le escribí. Es una cosa que a mí siempre me llama la atención. A mí siempre eso me llama la atención. Bueno. Dale. Te hago otra. ¿Hay alguna posibilidad de que, bueno, por lo que me decís, no, vos creés en las PASO, así que no vas a avanzar o no esperás que el Congreso avance en la eliminación? Yo también quiero aclarar una cosa. Lo que yo crea también es un tema secundario, porque es una opinión mía. La verdad que no está en mis manos disponer de levantar o seguir con las PASO. Es una decisión que tiene que tomar el Congreso, no la tengo que tomar yo. Los temas electorales están vedados al presidente. Por eso hay temas que tienen que ver con lo electoral, con lo penal y con lo impositivo, sí,
que el presidente tiene vedado resolver por DNU. Claro. Con lo cual yo no tengo nada que hablar de las PASO. Si quieren discutir si las PASO son buenas o malas, yo creo que fue un gran hallazgo de Cristina, eso sí lo dejo en claro. Me hace gracia como lo decís. Un gran decís. hallazgo de Cristina que permitió democratizar los partidos políticos. Bueno, viste que tu ministro... Pero termino con esto. Pero Sí. es un tema del Congreso, no es un tema mío. Viste que tu ministro del Interior, Guado de Pedro, dijo estamos intentando convencer al presidente. ¿Existió ese intento? Pero es que la verdad es que cada vez que vienen a hablar de esto, les digo lo mismo. ¿Pero por qué vienen a hablar conmigo? ¿Por qué no van a hablar en el Congreso? Si a mí no me tienen que convencer, tienen que convencer a toda la oposición. Además, como es una reforma de temas electorales, necesita una mayoría calificada. Mitad más uno. No hablen conmigo, no pierdan el tiempo hablando conmigo. No soy yo el que puede resolver esto. Vos dijiste que estás convencido de que pueden ganar el año que viene. Con estos niveles de inflación rondando el 100%, ¿el Frente de Todos llega competitivo al año que viene? Necesitamos resolver el tema inflacionario, claro que lo tenemos que resolver. Y yo creo que estamos trabajando mucho con Sergio, tengo mucha confianza en lo que él hace y en su lógica, de ver cómo podemos ir frenando los precios, esta inercia de los precios, que en Argentina tiene muchos componentes. Hay que ordenar las cuentas públicas, cosa que Sergio está haciendo bien. Hay que ordenar también la psicología inflacionaria que muchos empresarios tienen. Hay que ordenar también los abusos de muchos empresarios. Y ahí déjame que haga un comentario. Sí. Yo sigo esperando que el Congreso de la Nación trate la ley a la renta inesperada. Que vea si hay que modificarla. Por ahí hay una ley que se puede hacer mejor que la que yo mandé, pero que lo trate, porque aquí, como consecuencia del aumento de los alimentos en el mundo y del aumento de la energía en el mundo, muchos han ganado mucho dinero inesperadamente. Y cuando yo hablo de esta ley, quiero aclarar, es una ley que se discute en España, en Italia, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos. O sea, no es algo que es mi vocación estatista que me lleva a decir esto. Ha habido una renta inesperada y sobre esa renta inesperada el Estado tiene que captar recursos, porque lo cierto es que allí también tendremos recursos para distribuir mejor la riqueza de la Argentina, el ingreso de la Argentina. Ahora, este pedido que ya lo había hecho la portavoz durante la semana, que ahora vos hacés para que el Congreso lo trate, es un pedido también al oficialismo, porque los 3 presidentes de las comisiones a las que fue girado el proyecto son del oficialismo. Yo no sé quién tiene el tema, lo que sí sé es que creo que hay que tratarla, y que demorarla no tiene sentido. Y como dice hoy Mazzucato, para hablar de distribución del ingreso, primero hay que generar el ingreso. Y hay algunos, no son muchos quiero aclarar, y no son todas las actividades, que se han visto beneficiados por la pandemia y por la guerra. Y se han visto inesperadamente beneficiados, no es que invirtieron buscando ese beneficio. Un hecho objetivo les permitió obtener una ganancia que no esperaban. Esa mayor ganancia debe tributar al Estado, estoy convencido de esto. Y creo que además es un caso de estricta justicia que tiene que ver con la ¿cómo se llama? La lógica de mejorar la distribución de ingresos. Y esto lo hablaste con Germán Martínez, el jefe de bloque, con Cecilia Moró, para ver, arranquen con eso. Germán, que estuve con él, lo hablé con Cecilia Moró también. ¿Y? Les pedí que por favor vean de encaminar el tema. Lo hablé con Sergio también, que comparte la misma mirada que yo. Vuelvo a repetir, si hay que modificar algo, modifiquémoslo, pero tengamos presente que eso hay que hacerlo. ¿Y qué respuesta te dieron? No, que bueno, que iban a ponerse con el tema. Déjame volver un minuto con el tema inflación. El gobierno está reduciendo el déficit fiscal, acotando la emisión, fortaleciendo las reservas, y la inflación sigue sin bajar. ¿Por qué? En los últimos 2 meses la inflación bajó. Este mes no sé todavía cómo viene. Pero parece que viene para arriba este mes. Parece que viene para arriba octubre. Por eso, no sé todavía muy bien, pero no quiero anticipar nada. Pero lo que creo es que
nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para ir bajando paulatinamente. El Estado está haciendo su esfuerzo, creo que los empresarios tienen que hacer el suyo. Y a los trabajadores creo que es poco el esfuerzo que le tenemos que pedir porque vienen de perder 20 puntos del salario en época de Macri. Y se sumaron 3 puntos más en época de la pandemia, el primer año de pandemia. Sí, 4,4 desde que arrancó tu gobierno. Bueno, lo que pasa es que todo depende de cómo lo mirás el corte. Si vos mirás el momento ahora vas a ver que hay una recuperación porque se cerraron muchas paritarias para la alza. Claro. Todo depende cuándo se hace el corte. Pero lo que está claro es que hay que mejorar el ingreso de la gente. Que mientras la inflación persista, la gente siente que lo que mejora se lo lleva la inflación. Te va a preguntar, Leandro. Tenemos mucho cuidado en eso, por eso también aumentamos el tope el mínimo de ganancia imponible de ganancia. Claro. Te pregunta Leandro Renú, presidente. Sí. Presidente, buen día. Leandro Renú lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Leandro? Muy bien, muy bien. Ayer, el viernes en el acto en la UOM, Cristina habló de una suma fija en la discusión que hay sobre el tema de la inflación para recuperar un poco el salario. Ustedes, tengo entendido que también vía Massa y la ministra de Trabajo estaban pensando en un bono. Son dos cosas distintas. La pregunta es, ¿va a haber un bono? ¿Va a haber suma fija? ¿Va a ser antes de fin de año? ¿Para quiénes va a ser? Nosotros estamos estudiando el tema y tenemos que verlo con cuidado, simplemente, con cuidado. Yo veo lo mismo que Cristina, que trata de recomponer los ingresos más bajos, eso lo tengo clarísimo. El tema es cómo hacerlo, porque hay que tener en cuenta también cómo es el universo de esos salarios más bajos, ¿no? Y además también hay que tener en cuenta dónde haces el corte, porque ponele que haces el corte en alguien que gana 90.000 pesos y le metes una suma fija de 30.000. Ese pasa a ganar 120.000 y el que gana 100.000 dice, ¿y a mí dónde quedé? O sea, por lo que usted dice, lo veo más cercano a al bono, digamos. Es que no es un tema fácil de resolver. No es un tema fácil de resolver en el contexto que vivimos, porque por eso yo le he puesto mucho a las paritarias. Las paritarias están funcionando con total libertad. Sí. Y yo lo que pido es que las paritarias le ganen a la inflación. Con lo cual, si eso ocurre, bueno, se va a ir mejorando. Ahora, el problema que está ocurriendo, que suele suceder después de cada crisis profunda, es que los empleos que se crean tienen salarios flojos porque se trata de salarios que toman como referencia diciembre del 2015. Entonces, claro, tienden a estar muy bajos. Y eso hay que corregirlo. Ahora estamos tratando de que las paritarias funcionen, las paritarias le ganen a la inflación y que así se vaya recuperando el salario real. O sea, no hay ninguna... El contexto, yo insisto siempre en esto, el contexto hay que tenerlo presente. O sea, tenemos que hacer eso después de Macri, después de la pandemia y con esta guerra. No, eso está claro. Pero no hay ninguna decisión tomada sobre si va a haber un bono. O sea, estamos conversando todos y estamos escuchando todos a todos. No, todavía no tomamos definiciones. Claro, porque estamos en noviembre ya, digamos, no hay mucho tiempo para explicarlo. Pero es un tema que tenemos en estudio. Ahora, Alberto, si el problema justamente de tu gestión, vos lo has dicho, es la distribución y la caída de estos 3 puntos que decía de salario real, si a las empresas les está yendo bien y no vuelcan eso en aumentos salariales, si el mejor momento de la curva salarial en tu gobierno fue en ese primer trimestre del 2020 que vos diste un aumento por decreto de 5.000 pesos, ¿por qué no recurrir a esa herramienta de nuevo? Porque vuelvo a repetirte que no es un tema tan simple. Por ejemplo, hay un número muy importante de esas personas que ganan menos, que trabajan son empleados municipales. Y hay que ver si los municipios pueden hacer frente a eso. Entonces, es muy fácil plantearlo, cuando lo ves en los hechos es un poco más complejo concretarlo. Claro, pero vos lo hiciste, por eso lo digo. Lo hice en un primer momento donde bueno, vos tenés presente también que en ese primer año nosotros, como consecuencia de la pandemia, tuvimos... Nosotros cuando llegamos,
veníamos de una retracción muy grande, de 23.000 pequeñas y medianas empresas caídas. El gremio de la construcción tenía 200.000 trabajadores, hoy tiene 450.000 casi. Y nosotros inyectamos mucho dinero para volver a poner en marcha la economía, y la economía se puso en marcha. Después llegó la pandemia al día 99, y eso generó una caída del PBI importante, de 9.9 creo que fue, y que recuperamos al año siguiente. Y en ese año nosotros volcamos mucho dinero para sostener la situación social. Por eso digo, creo que hay que, todos tenemos la intención de que los ingresos mejoren, que se seguir generando trabajo y empleo. Queremos generar más trabajo formal que informal para que existan los derechos para todos, y bueno, lo que tenemos que ver es cómo lo vamos concretando. Te va a preguntar Florencia Barragán, presidente. Buen día, presidente. Consultarle, volviendo al tema de la inflación. ¿El programa para bajar la inflación va a ser lo que estamos viendo, digamos, acuerdos de precios sectoriales, o podemos esperar algún plan más, un plan de estabilización, un plan más de shock? ¿Qué tenemos que esperar hacia adelante? Dejémoslo trabajar al ministro Massa en ese tema, porque todo lo que se dice en materia inflacionaria puede ser usado malamente para generar expectativas negativas. Y hoy en día las expectativas económicas, cuando uno ve lo que está pasando con el dólar, lo que está pasando con las acciones argentinas y los bonos argentinos, son buenas. Entonces, vayamos paulatinamente. Yo lo que quiero es que cada argentino y cada argentina sepa que yo sé que ese problema existe, que yo no lo niego, que no me hago el distraído, y que estamos trabajando con Sergio permanentemente en ver encontrar una solución. Muy difícil, vuelvo a repetir, por el contexto general, pero tenemos que encontrar una solución. Y la bajada de línea desde la presidencia, digamos, con respecto al dólar, es que no haya una devaluación brusca, digamos. Una devaluación brusca siempre es empobrecer a la gente, y eso no lo queremos hacer. Alberto, viste que muchos en el Frente de Todos, los que responden a Cristina, también algunos dirigentes cercanos a Massa, dicen: Massa está arreglando el desastre que dejó Guzmán. ¿Vos coincidís con ese diagnóstico? No. ¿Ves mucha diferencia entre la gestión Massa y la gestión Guzmán, o hay continuidad? No, a mí no me gusta hacer comparaciones porque son antipáticas, pero yo creo que Sergio llegó en un momento político muy confuso, generado básicamente por el modo en que se fue Martín, y él ha logrado tranquilizar la economía, como decía Martín, y lo ha logrado con rigor, la verdad, con rigor económico, con sensatez económica, y al mismo tiempo atendiendo las necesidades de los sectores. Nosotros mandamos un presupuesto y hemos podido cumplir con todo lo que nos habíamos propuesto. Que la educación no pierda, que la seguridad social no pierda, que la salud no pierda, que la ciencia y tecnología no pierda. Y en eso yo digo que hay una lógica de continuidad sobre los compromisos asumidos. Yo creo que Sergio lo está haciendo bien. Habrás escuchado también que muchos dirigentes del oficialismo dicen que el próximo presidente va a tener que renegociar el acuerdo con el fondo. ¿Estás de acuerdo con eso? Perdón, se te cortó, que muchos dirigentes... Del Frente de Todos dicen que el próximo presidente va a tener que renegociar el acuerdo con el fondo. ¿Estás de acuerdo? Bueno, el acuerdo con el fondo básicamente nos da 4 años para que nosotros recuperemos aire y podamos ver cómo afrontar las obligaciones. Vamos a ver cómo la Argentina llega al 2027. Ahora, nosotros este año, que vamos a tener récord de exportaciones, las exportaciones van a estar rondando, si sumamos las exportaciones de la economía del conocimiento, vamos a estar rondando los $100.000 millones. Récord absoluto en la historia argentina.
Y vos me decís, pero ¿por qué faltan dólares? Y porque la Argentina sigue creciendo a más de un 6%, y para poder producir autos hay que traer insumos del exterior y esos insumos se llevan los dólares. Ahora, yo lo que creo es que nosotros tenemos que ordenarnos y ver cómo resolver el tema de la deuda que tenemos con los secretarios privados y con el fondo. Este año nosotros pudimos tener 5.000 millones de dólares que se nos fueron, y ese fue el costo de la guerra. Para que nosotros podamos seguir manteniendo la actividad, debimos elegir qué hacemos. ¿Paramos la actividad como muchos hicieron en el mundo, o sostenemos la actividad pagando el precio que la energía está costando como consecuencia de la guerra? Y optamos por esto último. Entre el costo de la energía, el costo de los alimentos y el costo de los fertilizantes, la Argentina en la guerra le costó hasta aquí 5.000 millones de dólares. Vos decís, sin ese costo, ¿se puede sostener el acuerdo con el fondo en adelante? La Argentina puede tener más oxígeno, claramente, y sin detener el crecimiento, porque el otro debate que hay es los que dicen, bueno, no, pero para parar la inflación hay que enfriar la economía. Bueno, cuando enfriamos la economía ya sabemos lo que pasa, ¿no? Pues enfriás la economía y tenés que afrontar una situación muy compleja de pérdida de empleo, claro. Bueno, se espera para antes de fin de año una sentencia en el juicio de vialidad contra Cristina. Que se espera para antes de fin de año la sentencia en el caso vialidad contra Cristina. Si la condenan a Cristina, vos como presidente, ¿qué harías? No entiendo la pregunta. ¿Qué haría si la condenan a Cristina? Sí. Bueno, descreería mucho de la justicia, realmente, porque no encuentro en teoría del delito cómo puede Cristina ser acusada y condenada por un caso así. Seguís descartando la posibilidad de un indulto. ¿Hola? Sí, perdón, se escucha mal. Seguís descartando una posibilidad de un indulto. Mirá, yo quiero que el juicio avance y realmente confío que alguna vez la justicia entienda lo que está pasando. Yo a veces escucho a algunos que me dicen, ponen en comisión a todos los jueces. Yo no puedo hacer esas cosas. No tengo potestad para hacer esas cosas. Y dicen, bueno, no, pero seguís esperando que los jueces se autodepuren. No es que yo estoy esperando que los jueces se autodepuren. Yo creo que en algún momento, como Brasil hizo con Lula, como la Corte de Brasil hizo con Lula, alguien seriamente tome cartas en el asunto y se dé cuenta de lo que ha pasado con este juicio y con Cristina puntualmente. Y yo espero que eso ocurra. Cristina al mismo tiempo ha dicho públicamente que ella no quiere, ella se sabe inocente y no quiere que hablemos del indulto, así que no lo voy a hablar. Cuando te decía qué legado va a dejar tu gobierno, si ya te lo pones a pensar eso, bueno, yo puedo anotar algunas cosas. Vos decías, si crecemos el año que viene, va a ser el primer gobierno que logre 3 años consecutivos de crecimiento desde el 2007. También podemos mencionar la legalización del aborto. Esto es más opinable, pero yo creo que tuvimos un muy buen plan de vacunación en la Argentina. Y también, ayer fue... Se entrecorta cuando hablas, que tuvimos un muy buen plan de vacunación en la Argentina. Y te decía, ayer fue el día de la Marcha del Orgullo. Vos también diste algunos pasos para avanzar en ese sentido, para la inclusión de las diversidades sexuales. Me contaron que ayer lo viviste con mucha emoción. Vos, tenés a Tani, tu hijo, que se anotó, fue uno de los primeros en anotarse en el DNI no binario. ¿Cómo lo viviste eso? ¿Cómo te manejás con eso? ¿Te acostumbraste con el tema de género, de adaptar las palabras para no llamarlo a tu hijo en masculino? A tu hija sería, yo también estoy un poco fuera de época. En eso no me acostumbro mucho, aunque creo que el discurso inclusivo no es una estupidez. El discurso inclusivo es realmente un modo de que todos se sientan interpelados cuando hablas. Con lo cual,
habría que tomarlo con más seriedad. Algunos lo toman medio a la chacota el tema, pero habría que tomarlo con más seriedad. Mira, si yo miro, no sé si la pregunta final es cómo me muevo yo. Sí, ¿cómo viviste lo de ayer? ¿O cuál es el legado que Bueno, siempre te puedo te dejar? hice una pregunta combo para el final, porque ya sé que tenemos que cerrar, así que te metí varias en una. Bueno, a ver, te digo, voy a empezar por decirte, yo soy un presidente que durante cada día que le tocó ser presidente trabajó de presidente. Se olvidó de la política, no quiso hacer política, no quiso construir espacios propios, considerándose parte de un espacio mayor que es el Frente de Todos. Trabajé con total honestidad. Y me iré el día que me tenga que ir con los mismos bienes o menos bienes que lo que tenía cuando asumí la presidencia. Y esto no es ningún mérito, quiero aclararlo, es lo que debe ser, simplemente. Pero también voy a haber sido el presidente que tiene la mayor cantidad de obras públicas en ejecución sin que una de ellas haya sido impugnada por falta de transparencia. Eso que decís, ¿no es como compararte con el gobierno de Cristina, que tiene al secretario de Obra Pública porque en condenado? realidad la obra pública es un problema que data de mucho tiempo. Yo solo te quiero contar que los programas de participación público-privada que hacía Macri, que nosotros los bajamos todos, eran 7 si no me equivoco, tenían un sobreprecio del 70%. O sea, nosotros los bajamos, los licitamos y el precio fue el 30% de los acuerdos de la PPP. Por eso te digo, no estoy hablando de una historia que en la Argentina se repitió por muchos años y que se repitió con Macri. Yo me voy a ir con la tranquilidad de que a ningún empresario lo llamé para decirle que me tiene que dar el 1% de su patrimonio para que yo sea presidente. Voy a tener la tranquilidad de que ningún argentino va a decir que yo lo mandé espiar, porque la agencia de inteligencia solo funciona para cuestiones externas. Voy a tener la tranquilidad de que todos los operadores judiciales que existieron en todos los tiempos, en mi gobierno no existieron. Voy a tener la tranquilidad de que yo no tuve una mesa judicial que inventara causas para mandar presos a los que opinaban contra mí, como ocurrió con los dueños de C5N. Todas estas cosas, francamente, yo creo que son un salto en la calidad institucional que espero se siga respetando el día que yo no sea presidente. También te digo, creo haber sido un presidente muy atento para tratar de sobrellevar un momento horrible como fue el tiempo de la pandemia, donde nadie sabía, nadie te podía decir qué camino tomar. La única solución que te daban era tratar de que la gente no se contacte entre sí. Cuando salió la vacuna, tengo la tranquilidad de que fui el presidente en América Latina que primero empezó a vacunar junto con los países del mundo central, diciembre del 2020. Y que llevamos dadas más de 106 millones de vacunas a los argentinos y argentinas que lo necesitan. De hecho, ayer yo me di la quinta vacuna, la quinta dosis. Creo que pudimos ordenar una economía que era un desquicio que iba camino al default absoluto. Evitamos el default, pudimos crecer, creamos trabajo, generamos empleo formal, respetamos a rajatablas a las paritarias. Ninguna paritaria se negoció con una advertencia del gobierno diciéndole el techo para negociar es este, ninguna. Y todos estos me parece que son logros muy importantes que hacen a la calidad institucional y a la calidad democrática de un país. A su vez, tengo la tranquilidad de que nunca levanté el teléfono para decirle a un periodista, deja de decir esto,
o para decirle al dueño de un medio levantar esta nota. Mm. Me costó mucho, porque la verdad es que creo que junto con... Bueno, no voy a hacer nombres porque no quiero generar, pero creo haber sido el presidente más maltratado en la democracia por los medios de comunicación. También me comprometí el día que llegué que no iba a dar pautas a programas específicos que era el modo indirecto de ganarse la simpatía de los periodistas. Directamente las pautas van a los medios y allá van. Mm. Y bueno, tal vez eso me costó la ira de muchos periodistas. Hay muchos periodistas también, quiero aclarar, gente de bien que opina honestamente. La inmensa mayoría es eso, pero hay también de los otros. Te preguntaba... Y eso me costó mucho. Tuve que enfrentar medios de comunicación absolutamente adversos, pero adversos hasta el punto del disparate. De la crítica, decís, dura contra vos. ¿Hay alguna Sí, que te joda en particular? Al punto de la mentira. Que La Nación haya publicado el día que atentaron contra Cristina. Alberto y Cristina triplicaron su patrimonio en el último año, y eso sea la tapa del diario. Eso es discurso del odio, porque una persona que ha quedado mal después de la pandemia, que ha perdido su trabajo, que le está peleando, lee eso y nos odia. Contame lo que te preguntaba sobre la marcha del orgullo de ayer, ¿cómo lo viviste? Yo lo vivo bien, porque a mí me parece que en verdad lo que uno fue descubriendo poco a poco. A mí muchas veces me paran parejas del mismo sexo que me dicen, che, qué bueno, yo te quiero dar las gracias porque nosotros nos pudimos casar por la ley de matrimonio igualitario. Yo fui un defensor del matrimonio igualitario en aquel momento. Y yo pienso, a esta gente, mirá qué poco hacía falta, lo poco que hacía falta para que puedan ser felices. ¿Y al Estado qué le interesa con quién se casa cada uno? Y al Estado, cuando sacamos de la necesidad de poner en el documento si sos hombre o mujer, ¿al Estado qué le interesa si sos hombre o mujer? ¿En qué le cambia el Estado? Hay cosas tan simples que permiten que la gente viva feliz. Aristóteles decía que finalmente la filosofía no era otra cosa que la búsqueda de la felicidad. Después lo repitieron otros. Pero si finalmente nosotros vivimos buscando la felicidad, ¿por qué no hacer las cosas más simples para que la gente sea feliz? Simplemente. Y si la felicidad no me afecta a mi vida cotidiana, ¿por qué no la dejamos vivir? Eso es todo. Yo celebro, el otro día cuando hicimos la apertura en el CCK, en el Centro Cultural Kirchner, de 2 días dedicados a la Semana del Orgullo, al mes del Orgullo, Sí. Yo empecé recordando una frase de Carlos Jáuregui, que decía, en una sociedad que te hace sentir vergüenza por lo que sos, en una sociedad que te discrimina por lo que sos, el orgullo es una reacción política. Y tiene razón. ¿Por qué esconderse? ¿Por qué te discriminan? ¿En qué cambia mi vida el hecho de que uno sea gay y la otra lesbiana? ¿En qué cambia mi vida? Nada. En nada. Entonces el hecho de que se rebelen manifestando orgullo por eso, está muy bien, hicieron una revolución con eso. Y yo quiero ser parte de esa revolución. Y todo lo que estuvo a mi alcance lo hice. Desde ampliar derechos, como el documento no binario, ampliar derechos como poner un cupo trans en el Estado. Ya tenemos 500 trabajadores trans en la Administración Pública Nacional. Son 500 personas que antes deambulaban cercano a la prostitución porque no tenían forma de ingresarse o integrarse a la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué? La ley de interrupción voluntaria del embarazo, que ha salvado la vida de... Hay que mirar cómo cayó la cantidad de muertes ocasionadas por el embarazo a partir de esa ley.
Presidente, Y está... uno se da cuenta para qué servía lo otro, Mm, de qué servía lo otro. mm, Yo insisto en eso, yo cuando veo la marcha digo, bueno, me alegra que sean felices, mm, me alegra haberlos ayudado a encontrar su felicidad, ujú. eso es lo que siento. Y creo también que hay algo más en el legado que uno no puede dejar pasar por alto. Antes de irme, el gasoducto Néstor Kirchner estará funcionando. Y eso nos va a dar la soberanía de no necesitar prácticamente gas importado. Mm. Eso nos va a permitir ya estar a casi un paso de la autosuficiencia gasífera. Tengo que cerrar porque me dicen que tenés ahora agenda en un ratito. Sí, Perdóname que se te corta. que tengo que cerrar porque me dicen que tenés agenda ahora en un ratito. Sí. Pregunta trampa para el cierre. ¿Tenés algún pálpito para el Mundial? No, pálpita no, mi deseo de que nos vaya bien. Gracias a Dios nos está yendo bien, ¿no? Por ahora. Cuando la Conmebol me vino a pedir hacer la Copa América en Argentina y les dije que no por la pandemia, y se fueron a Brasil, me quedó esa sensación de, ay, no habré complicado a la selección con esta decisión. Mm. Después, los muchachos de la selección, con ese fútbol tan lindo que juegan, me dieron la tranquilidad de que la ganamos. Así que nos está yendo bien. En estos años hemos logrado los argentinos varios títulos en varias disciplinas. En el fútbol disfrutamos mucho del equipo de Scaloni, del equipo de Messi. Y ya está, no digas nada más porque, viste, te metes en Deseo un lo mejor, problema. mi deseo es que nos vaya bien. Claro, ahí está ahí. Bueno, muchísimas gracias al presidente de la Nación, Alberto Fernández, por estos minutos con Cómo la ves acá en Futurock. Abrazo muy grande a todos. Abrazo.